Buenas tardes. ¿Sí se oye? Buenas tardes. Pues proseguimos la sesión de esta tarde de la mesa redonda Convergencias, Divergencias, los derechos nacionales en Latinoamérica, temas específicos, y vamos a cambiar un poco la rutina de esta sesión, puesto que hemos iniciado y nos hemos alargado un poquito más y el doctor Bolívar Zapata necesita marcharse a las 7 en punto, con lo cual va a tener su exposición. Ustedes, si tienen alguna pregunta, me la hacen llevar para que inmediatamente que acabe su exposición pueda responder a aquellas que alcance hasta las 7 y posteriormente proseguimos con nuestros dos ponentes. Permítanme que le lea un perfil curricular del doctor Bolívar Zapata. Él es doctor en Química, Bioquímica por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que es profesor e investigador emérito. En 1982 fue nombrado primer director del recién creado Centro de Investigación sobre Ingeniería Genética y Biotecnología de la UNAM. En septiembre de 1991 la UNAM transformó este centro en el Instituto de Biotecnología y el doctor Bolívar fue nombrado también su primer director, cargo que ocupó hasta 1997. En ese año fue designado coordinador de la investigación científica de la UNAM, puesto que ocupó durante 3 años. Durante el periodo de 1996 al 2000, fungió también como vicepresidente y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Su trabajo de investigación y desarrollo tecnológico es pionero a nivel mundial en el área de la biología molecular y la biotecnología. Tiene más de 200 publicaciones en revistas y libros, las cuales han sido citadas más de 12.000 veces en la literatura mundial. Como profesor y tutor, ha impartido clases en diferentes programas docentes y ha dirigido más de 55 tesis. Como presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, la invitación de la Presidencia de la República, participó conjuntamente con el CONACYT y el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República en la elaboración y el consenso de la iniciativa de ley para el fomento de la investigación científica y tecnológica, la cual fue aprobada de manera unánime por el Congreso de la Unión en 1999. Y en la iniciativa también para la creación de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, la cual fue creada por acuerdo presidencial en 1999. Como coordinador del Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias, organizó a partir del 2000 los esfuerzos de apoyo al Congreso de la Unión para la elaboración de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la cual fue aprobada por el Congreso en febrero de 2005. Por su trabajo ha recibido varias distinciones y 12 premios, entre los que destacan en 1990 el Premio Universidad Nacional, en 1991 el Premio Príncipe de Asturias en Investigación Científica y Técnica, que otorga en España la Fundación Príncipe de Asturias. En 1992 el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, que otorga el Gobierno de la República. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 desde 1984 y del Colegio Nacional desde 1994. Fue miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente es miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, del Instituto Nacional de Salud Pública y del CONACYT. Tiene la palabra el doctor Bolívar Zapata. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer al Instituto y a la Comisión Nacional de Bioética la invitación a participar en estas reuniones siempre estimulantes para seguir discutiendo aspectos de la bioética y de la bioseguridad en México y en Latinoamérica. También agradecer a la doctora Nuria González pues la oportunidad de que pudieran hacerse las preguntas después de mi presentación, porque lamentablemente tendré que salir a las 7. Mi presentación el día de hoy tiene el título Por un uso responsable de los organismos genéticamente modificados, a los que llamaré también OGMs o transgénicos, y la presentación que voy a hacer es un documento que ha elaborado el Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias, que se encuentra ya en la versión electrónica de la Academia y de otras instituciones como la UNAM y el Colegio Nacional.
Como ustedes saben bien, los organismos genéticamente modificados, los transgénicos, han sido ampliamente discutidos, y yo diría satanizados, muchas veces por la falta de conocimiento científico y por intereses, entre otros importantemente económicos, y por supersticiones que existen sobre el uso de estos organismos a los que se les ha señalado pues una serie de problemas inherentes para la salud humana, animal y del medio ambiente, ¿no? Entonces, en el Comité de Biotecnología hemos estado trabajando en, como se señalaba, en tener un marco jurídico responsable y adecuado para el uso de los OGMs. Y uno de los elementos que nos parece muy importante señalar, y por eso lo hemos ido organizando, es tener todos aquellos elementos y todas aquellas evidencias que señalan la inocuidad de los organismos genéticamente modificados que hasta la fecha se han utilizado, se siguen utilizando desde hace muchos años. Y sobre eso voy a presentar la primera parte de la segunda parte, porque la primera es hacer alguna definición de los organismos y de sus ventajas y las razones de la construcción de estos OGMs, y después algunas consideraciones generales sobre el uso responsable y el marco jurídico en este sentido, ¿no? Entonces, como primer punto, simplemente reiterar pues que la biotecnología es una actividad multidisciplinaria que busca hacer uso responsable, insisto, y sustentable de la biodiversidad mediante el desarrollo de tecnología limpia, eficaz y competitiva para facilitar la solución de problemas importantes. Si no se ve, yo creo que es importante apagar estas luces, porque yo no veía tampoco en las presentaciones anteriores. Si no se apagan las luces de adelante, no va a haber la gente que está interesada en ello, insisto sobre esto. Entonces, lamento mucho el asunto, pero si quieren espero un momento que se apaguen las luces, por favor. ¿No? Yo había señalado desde el principio que se apagaran las luces porque no se puede ver nada. Entiendo lo de las cámaras, pero es más importante la audiencia. Aquí. Y luego se puede distribuir la ponencia electrónicamente para las audiencias fuera. Usted dice, señora coordinadora. Que no se pueden apagar estas luces y la gente no puede ver, porque la grabación está la cosa de la televisión. Ahí creo que ya está mejor, ¿no? ¿Lo leen ustedes ahí ya? Bueno, pues gracias por el esfuerzo. Entonces insistía sobre la definición de la biotecnología y señalaba pues que en 1973, con la aparición de las técnicas de recombinación in vitro de ácido desoxirribonucleico, ADN o DNA, la biotecnología alcanza una nueva dimensión, porque con estas metodologías, como dice ahí, es posible aislar genes específicos de un organismo y transferirlos a otro, generando así los famosos transgénicos u organismos genéticamente modificados, ¿no? Y estos organismos se construyen con el propósito de generar nuevas capacidades en el organismo que recibe esta información, y el objetivo de los transgénicos es el de resolver problemas en diferentes sectores, pensando y convencidos de que estos organismos son seres naturales, seres vivos naturales, y por ello van a tener siempre un menor impacto en el ambiente y en la salud humana y animal que otras muchas tecnologías basadas en los productos químicos. Y ahora voy a dar las evidencias de esto. Primero, también señalaría que los transgénicos han sido utilizados desde hace 25 años ya para producir proteínas idénticas a las humanas, y que existen en las farmacias medicamentos de origen transgénicos, como los que ahí se señalan, que se utilizan para contender con varias problemáticas de la salud humana y que se producen ya comercialmente con organismos transgénicos. Señalaría también que sin estos organismos no sería posible producir cantidades comerciales requeridas por el mercado, ya que a partir de tejidos y fluidos humanos como la sangre no se obtienen más que cantidades muy pequeñas. Pues desde 1981 la utilización de las proteínas recombinantes transgénicas ha contribuido significantemente, insisto, a mantener y mejorar la salud humana y animal.
También en la producción de alimentos el uso de las proteínas recombinantes han tenido un impacto importante, como el uso de la quimosina en la producción de quesos, las amilasas para la producción de jarabe, y hay otros muchos ejemplos en la industria alimentaria. Y también proteasas recombinantes son utilizadas en la elaboración de detergentes biodegradables, desde hace, insisto, muchos años. Las plantas transgénicas se comercializan desde 96 y se siguen usando, insisto, sin que se haya generado ningún problema reportado a la fecha, ningún efecto nocivo a la salud humana o a la biodiversidad. Por el contrario, han permitido reducir el uso de pesticidas, en particular los químicos, que se han traducido en un menor impacto en el ambiente, a diferencia de lo que ha sucedido con la aplicación de los productos químicos, algunos de los cuales tienen efectos carcinogénicos. Entonces se ha reducido la cantidad de pesticida químico, ¿no? Los problemas que aqueja a la humanidad son innumerables y son muy graves, y pensamos que la biotecnología representa una verdadera herramienta importante y poderosa para contender con muchas de estas calamidades, y que organismos con nuevas propiedades específicas permitirán a los países que están desarrollando biotecnología contender con estos y otros problemas, tanto locales como globales, y que una reglamentación adecuada, insisto, deberá permitir el desarrollo de OGMs hacia aquellos que resuelvan la problemática de cada país, sin comprometer al medio ambiente y recursos naturales. Bloquear la biotecnología aislaría al país y diría a Latinoamérica de la oportunidad que presenta la ciencia para corregir el rumbo. Existe evidencia científica que se sustenta la inocuidad de los transgénicos comercializados hasta la fecha, y las razones para considerarlos además como alternativa tecnológica más natural y de menor impacto al medio ambiente. Y ahora voy a darles a ustedes el conjunto de las evidencias que pensamos son importantes que se discutan, que estén presentes, que se entiendan, para que de esta manera aquellas personas que insisten en que no hay evidencia que hay evidencia en el otro sentido, tomen en cuenta estos elementos para la discusión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las evidencias? Esa es la segunda parte de la presentación, que sustentan la inocuidad y el bajo riesgo. Empezaría simplemente de la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Que señala que todos venimos del mismo precursor común. De hecho, el genoma de la raza humana, como ustedes saben, tiene un 98% de similitud al chimpancé y 90% al ratón, y así sucesivamente. También compartimos, y esto es muy importante, genes bacterianos, incluyendo los localizados en las mitocondrias de nuestras células. O sea, en la evolución muchos genes de diferentes etapas, incluyendo los microorganismos, se han incorporado en nuestras células. Y no solo en nuestras células, sino en otras células, en las células de otros organismos superiores. El material genético, el ADN, esta es otra evidencia, pensamos, tiene la misma estructura general en todos los seres vivos, y eso hace posible transferir e incorporar genes de un organismo a otro. La célula viva reconoce el material genético de otro origen que puede adquirir por diferentes vías, y aquí hablaremos de ellas un poco más adelante: infección, transferencia horizontal, y en muchos casos lo incorpora y lo replica como propio. Entonces, esta es otra evidencia clara de que los organismos genéticamente modificados, generados por estas técnicas, vamos a hablar un poco más adelante, estas técnicas son naturales y ocurren naturalmente todos los días, ¿no? Ahora, la transferencia horizontal, como digo, de material genético es un fenómeno que ocurre diariamente en todas las especies, y los virus son los principales responsables del fenómeno de la transferencia horizontal. Este tipo de transferencia permite que ADN de una especie pueda ser transferido a otra. Cada día se acumula más evidencia que indica que este tipo de fenómeno ha jugado un papel importante, conjuntamente con otros mecanismos, en la evolución de las especies y en la estructuración y reorganización de los genomas de las especies actuales, incluyendo la nuestra, ¿no? También se ha demostrado que existe transferencia horizontal de material genético de microorganismos a plantas, y ahí está el ejemplo del agrobacterium y el tabaco y otros que voy a dar más adelante. Hay evidencia que el genoma de organismos superiores ha evolucionado incrementando parte de su material genético a través de infecciones virales y probablemente de material genético proveniente de microorganismos, como hemos señalado en las mitocondrias. Es clara la información que sustenta la incorporación del material genético en etapas tempranas de la evolución de las células de animales y plantas a través de la infección por precursores de los actuales organelos celulares, que son similares a las bacterias, como es el caso de la mitocondria o de los cloroplastos.
Y finalmente aquí también es muy importante señalar que en el caso de las plantas, los cromosomas vegetales contienen un gran número de genes provenientes de las bacterias fotosintéticas que dieron origen a los cloroplastos. O sea, hay evidencia de que genes bacterianos que dieron origen a los cloroplastos, que son los responsables de la fotosíntesis, estos genes están en los cromosomas de las plantas. En nuestro genoma, este es otro elemento importante, en nuestro genoma y en el de los organismos vivos, en todos ellos, hay material genético repetido, probablemente de origen bacteriano o viral, que se llaman transposones, que representa el 30% de nuestro genoma. En el maíz se estima que los transposones constituyen el 70% del genoma. Los transposones son secuencias de DNA o ADN que pueden translocar, que pueden brincar, relocalizar, pues, su posición en el genoma. Y por esta capacidad han jugado y siguen jugando un papel importante en la reorganización y la evolución del genoma. Por ejemplo, en el maíz los granos de colores diferentes en una misma mazorca son el resultado de este tipo de fenómeno que ocurre en el mismo individuo en diferentes lugares, dependiendo del grano particular. En este mismo sentido de la organización del genoma, hay evidencia que en organismos genética y fisiológicamente cercanos, aquí hay un ejemplo de los tripanosomas, pero hay en otros muchos, ha habido y sigue habiendo reorganización de genes y cromosomas. Y esta evidencia claramente indica que los genomas de las plantas son altamente dinámicos y se modifican continuamente. No son estáticos, sino que se están rearreglando, los transposones se están moviendo, los virus inyectan su material genético y este material genético se incorpora como parte del material genético de los animales superiores y las plantas. Esto es lo que decía también, otro tipo de material genético, el retroviral, es también material repetido que se estabilizó en nuestro genoma y en el de nuestros precursores biológicos mediante mecanismos de infección y posterior incorporación del genoma al nuestro. Este es el caso del tipo del herpes, por ejemplo, el virus del herpes o el virus del SIDA, son retrovirus que infectan a las células del organismo que están, en este caso, infectando, valga la redundancia, y este material genético del virus se inserta luego en el material genético de la célula infectada y forman parte ya del genoma para siempre, ¿no? Y este es otro tipo de transferencia horizontal que influye diariamente en la dinámica y en la reorganización de los genomas. Ahora bien, cuando se construye un transgénico se incorpora a través del fenómeno de transferencia horizontal el material genético específico, el transgene, en los cromosomas celulares, donde ustedes quieran. En este evento, que es de facto una reorganización del genoma, si en este evento se afectara una función cromosómica de que resultara vital, ese transgénico en particular no sobreviviría. Sin embargo, lo mismo puede suceder por la infección de un retrovirus como el SIDA, o por un transposón que cambia su posición y que pudiera insertar su material genético en un locus esencial y que por ello la célula receptora no sobreviva. Esto no es un fenómeno que pudiera ocurrir solo por el uso de genes aislados e incorporados por ingeniería genética, transgenes, sino que es un fenómeno que podría ser causado también por infección viral, por transposiciones de ADN, por arreglos, como las que ocurren frecuentemente en el maíz. Entonces, luego pensamos la incorporación y reorganización del material genético en un genoma es un proceso natural que ocurre diariamente en la naturaleza, independientemente de los transgénicos. Entonces, todas estas evidencias en favor de la plasticidad y capacidad de la reorganización del genoma y de la transferencia horizontal de ADN como un fenómeno natural, resulta difícil, pensamos, entender la preocupación de que un gene bacteriano que codifica para una proteína que se llama BT, que es tóxica para ciertos insectos, que haya sido incorporado por técnicas de ingeniería genética a una planta, tenga la posibilidad de generar una verdadera catástrofe ecológica, como algunos ecologistas o ecólogos, quisiera llamarlos, muchos son ecologistas, han predecido. Los escenarios que preocupan por la presencia de un transgénero en un organismo podrían darse diariamente, insistimos, por la transferencia horizontal y la reorganización del genoma al infectarse las plantas y animales por virus o bacterias, independientemente de los transgenes. Entonces, por lo anterior, resulta, pensamos, insostenible científica y bioéticamente calificar esta capacidad de crear transgénicos como antinatural, cuando el material genético de todos los seres vivos tiene la misma estructura y hay evidencia que la transferencia horizontal y organización del genoma han ocurrido a lo largo de la evolución y siguen ocurriendo independientemente de los transgénicos.
Y por otro, finalmente, como los últimos elementos de las evidencias, señalaríamos pues, que la humanidad ha venido modificando a lo largo de cientos de años las especies que utiliza para su alimentación, usando mutágenos que se sabe generan múltiples cambios en los genomas de los organismos. Sin embargo, estas técnicas originales de mutagénesis y los organismos generados no se cuestionan como los transgénicos, cuando en el fondo hoy sabemos que los métodos usados previamente generan cambios mucho más amplios en los genomas de los organismos. Y pensamos que la razón de la falta de cuestionamiento es probablemente la ausencia de daño por estos organismos altamente modificados. Cabe enfatizar que la combinación de diferentes especies no surgió con los experimentos de DNA recombinante, sino con la generación de variedades vegetales, y los primeros registros sobre manipulación de plantas datan de 1919. Y terminaría esta parte de las evidencias que a la fecha no hay ninguna evidencia, insisto, de daño a la salud humana o animal o al medio ambiente y a la biodiversidad por el uso de los organismos transgénicos o sus productos, y que la OMC, la Organización Mundial de la Salud, señala, ¿no?, en el documento de 20 preguntas sobre los alimentos genéticamente modificados, que a la fecha no se han generado problemas por su consumo. Para terminar, la última parte de la presentación está en esta parte que titulamos uso y aplicación responsable de los OGM. Y aquí las consideraciones generales es que es indispensable que la utilización del conocimiento científico y de la tecnología se dé de manera responsable y respetuosa de la salud humana y animal, pero de manera justa, también conforme a un marco jurídico adecuado, tras un análisis detallado de las ventajas y riesgos que presenta el uso de una tecnología particular para la solución de un problema, y también el no utilizarla, como digo ahí, ¿no? Que la ciencia es una actividad humana, ¿no?, que busca generar conocimiento y que este conocimiento se utiliza para resolver problemas, ¿no? En particular, para el caso de la biotecnología, a la fecha insistimos que no hay evidencias de un impacto negativo mayor que el beneficio de su uso. Sin embargo, como cualquier tecnología, algunos transgénicos pudieran tener riesgos potenciales, por lo que es necesario evaluar su uso y en particular la liberación con base en evidencia científica y haciéndolo caso por caso, no de manera generalizada. Entonces, en ese sentido, los acuerdos internacionales, como ustedes saben, pues es la utilización y la liberación ha despertado cuestionamientos y ha generado acuerdos internacionales y legislaciones a nivel nacional, como la diversidad biológica y el protocolo de Cartagena, que fue ratificado este último por México, y mediante el protocolo los países se comprometen a establecer las regulaciones medidas necesarias para evaluar los movimientos transfronterizos, ¿no?, que pudieran tener efectos adversos sobre la conservación de los transgénicos. En México, el Congreso de la Unión, en cumplimiento con los compromisos adquiridos, en particular la firma del protocolo, y después de un amplio proceso de consulta, insistimos, emitió la Ley de Bioseguridad. Esta ley tiene como objetivo, insistimos, garantizar la protección de la salud humana, animal, el medio ambiente, la salud vegetal y sanidad vegetal, de actividades con OGMs, y entre los elementos que contiene se encuentra la definición, pensamos muy importante, de la definición de los principios y políticas de bioseguridad, como evaluación caso por caso, con base en conocimiento científico, la determinación de las competencias de diferentes dependencias gubernamentales, el establecimiento de las bases para el funcionamiento de la Comisión Intersecretarial, y un conjunto adicional de elementos que se mencionan allí que no tengo tiempo para avanzar en ello. Sobre esto, algunas recomendaciones y consideraciones para el uso y aplicación responsable de los transgénicos es que yo pienso que existe un consenso internacional sobre la necesidad de evaluar y dar seguimiento caso por caso, no importa el tipo de legislación, ya sean reglamentos o leyes, con base en el conocimiento científico que se desea utilizar. Es necesario además monitorear la presencia de los transgénicos, eso lo dice la ley, en diferentes nichos, a corto y a mediano plazo. Este análisis se debe considerar la comparación de los beneficios y posibles riesgos derivados del uso de un determinado OGM, así como los riesgos de no emplearlo, manteniendo los sistemas actuales de producción y de degradación que representan, por ejemplo, los pesticidas químicos. También hay consenso de realizar investigación interdisciplinaria sobre los transgénicos, y lo anterior es que hay grupos académicos que consideran que los transgenes, como ya he señalado, pudieran generar respuestas no evidentes en el organismo receptor, aunque algunos de nosotros pensamos que este no sería el caso, ya señalé por qué, la transferencia horizontal, etcétera, ¿no?
Sin embargo, hay que hacer estos estudios y pensamos que generarán conocimientos más complejos, más completos, que ayudarán a responder preguntas en el sentido del uso responsable. Y además es importante también incorporar estudios sociales y económicos del uso de la tecnología. Por lo anterior, es indispensable la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de la infraestructura para evaluar integralmente los OGM y su utilización. Se requiere también que los legisladores y responsables de las áreas administrativas cuenten con información actualizada para esto, ¿no? Es urgente, y también los hemos señalado ya, contar con un reglamento adecuado de la ley para poder aterrizarla. Y finalmente, 3 transparencias sobre los usos ilegales y cuestionables de ciertos OGMs. Es importante señalar que la ley señala explícitamente que ningún OGM podrá ser utilizado como arma biológica. Es posible construir OGMs que pudieran tener impactos negativos en la salud humana y animal. Y estos OGMs no pueden, jurídicamente, no pueden, y moralmente tampoco deben construirse. Allí hay algunos ejemplos, no tengo tiempo para entrar en detalle, pero la ley explícitamente en unos artículos dice que los OGMs como armas biológicas son ilegales, ¿no? Y que existe consenso en la comunidad sobre el hecho de que las plantas comestibles y de manera específica el maíz no deben modificarse genéticamente para que produzcan sustancias de interés industrial. En particular, para el uso de cultivares para la producción de compuestos farmacéuticos debe ser analizado casuísticamente y también de manera exhaustiva, porque la posible ingesta de estas plantas pueden producir medicamentos que pudieran tener efectos secundarios no predecibles relacionados con la dosis, etcétera, del transgénico. En principio pensamos, sin embargo, que podrían utilizarse plantas como el tabaco para la producción de ciertos medicamentos y otros compuestos, ya que no son comestibles. Y la última es que el tema de la biotecnología aplicada a la agricultura tiene muchos elementos de discusión y de polémica. Sin embargo, como hemos comentado, existen sectores donde sus aplicaciones avanzan de manera clara y contundente, y requerimos de una sociedad bien informada que pueda analizar las opciones, de un decidido apoyo a la comunidad científica para poderlas evaluar y aprovecharlas. La biodiversidad es gran riqueza nacional, debemos utilizarla responsable y sustentablemente, y la biotecnología puede ayudar en muchos de estos aspectos. Se requiere para ello contar con información científicamente sustentada y no con supersticiones y prejuicios para hacer un análisis objetivo de las ventajas y los riesgos de utilizar los OGMs, así como de no utilizarlos. Muchas gracias. Profundamente la magnífica intervención del doctor Bolívar. Como les adelanté, el doctor tiene que retirarse, tiene que acudir a otro compromiso. Quizás tenga lugar, ¿verdad?, para 5 minutos más, 10 máximo, para responder algunas preguntas que se le están planteando aquí por el auditorio. Más similares, ¿no? A ver, una de las preguntas dice, ¿no existen entonces riesgos ecológicos como la reducción de la biodiversidad? ¿Piensa que el maíz cuya cuna es México es entonces un mito o simple especulativo mediático? Yo lo que digo es que la evidencia científica que hay, y no lo digo yo, está publicada lo que dice el documento, es que el paso de material genético entre las especies es un fenómeno que ocurre naturalmente todos los días, y la evolución, en buena medida, también es el resultado de este fenómeno. El rearreglo del material genético ocurre todos los días, y los transposones en el maíz se rearreglan y cambian las estructuras del cromosoma y de los cromosomas en las plantas. Entonces, el hecho de que un gen adicional se meta allí en un momento dado, desde mi punto de vista, no necesariamente implica la posibilidad de generar un organismo que va a tener propiedades diferentes o propiedades que lo van a llevar a la destrucción o a la destrucción de los organismos vecinos, por las razones que ya he estado insistiendo. Ahora, en otra de las preguntas, ¿qué opino de los genes terminadores? Indudablemente para mí los genes terminadores yo los considero prácticamente como arma biológica. Yo he dicho en otras presentaciones que la utilización por ejemplo, de la toxina del botulismo en células de Escherichia coli como un arma biológica es inmoral y es ilegal, porque la ley dice que es ilegal también.
Yo creo que el terminador también se ve caso por caso, se analiza este terminador que tiene como función, valga la redundancia, terminar la capacidad reproductiva de la siguiente generación de plantas. Yo creo que no debe permitirse su liberación, y menos en un país altamente de alta biodiversidad como el nuestro, porque el gen o los genes involucrados en este proceso de la terminación pueden transferirse horizontalmente a otros, no solo al maíz, sino a otras plantas. Entonces yo creo que en particular ese es un ejemplo muy claro de que hay ejemplos que no se valen, y ejemplos, por ejemplo, los pesticidas, el BT famoso, que sirve para contender con las plagas específicas de los cultivares y también de otros vegetales como el algodón, por ejemplo. Ciertamente han demostrado que se puede reducir la cantidad de pesticida químico y con esto se contamina de manera mucho más reducida al medio ambiente y se generan menores daños a la salud humana y a la salud animal. Los pesticidas químicos matan a todo lo que ustedes pongan delante de ellos, y a todo, no solo todos los insectos que hay ahí, sino generan problemas importantes, insisto, a la salud de los animales superiores. Y destruyen toda la biodiversidad de los insectos, no es específico para una plaga. El DDT o el malatión se mata todo. Los insecticidas estos transgénicos son bioinsecticidas que llevan un gen específico para una plaga específica. Y cuando la plaga muerde la planta, se muere. Y solo la plaga, no se muere ninguno de los otros insectos. Y se sabe, porque se han hecho muchísimos experimentos con animales y con humanos, que no tiene ningún efecto a la salud humana, la ingesta de las plantas transgénicas. Entonces, a la fecha, no hay ninguna evidencia de que vayan a generar problemas a la salud humana. Los que se han usado, insisto, puede haber algunos que sí, por eso está la ley. Pero la evidencia es que no hay daño ni a la salud ni a la biodiversidad. Entonces tenemos que ir analizando otra vez caso por caso para ver cómo contendemos con esto. Aquí hay ¿qué se puede hacer para cambiar la opinión pública sobre la mala fama que tienen los OGM? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer aquí es seguir insistiendo en tener una divulgación adecuada a través de diferentes instancias, la Academia Mexicana de Ciencias, la universidad, otras instituciones, hacer trabajo de divulgación y hacer trabajo de información, porque el problema más serio también que tenemos es que los legisladores en nuestro país cambian cada 3 años, los diputados. Y entonces los que ya les habíamos explicado lo que era la biodiversidad, la biotecnología, los genes y los transgénicos, a los 3 años, a los 2 años casi se van, ¿no? Y hay que volverles a explicar todo el asunto. Y esto es un desgaste. No hay memoria en el Congreso mexicano, es una de nuestras graves problemáticas. Todo se pierde y además todo hay que hacerlo de nuevo cada 6 años o cada 3 años, depende si son diputados. Esta es una de las problemáticas más importantes que tenemos, porque no es un asunto sencillo, tiene muchos elementos técnicamente complicados, que hay que explicarlos, que van desde el concepto de genes, desde el concepto de célula, toda una serie de cosas que no es trivial. Entonces, ahí tenemos que avanzar y, entre otras cosas, yo diría ya de refilón, tenemos que analizar de manera muy importante la conveniencia de que los legisladores, al menos una parte de ellos, puedan reelegir para que haya cierto tipo de memoria en nuestro Congreso y no estemos cada año haciendo llegar no solo esta iniciativa, sino otras, sin que se tenga la menor idea de lo que ha pasado a lo largo de muchos años, de muchos esfuerzos, de muchas gentes y muchas instituciones. Entonces yo creo que hay que avanzar en ese sentido, ¿no? Y finalmente hay otra pregunta aquí que creo que también es importante. ¿Considera conveniente que se dé a conocer al consumidor cuando un alimento es transgénico o esto es indiferente en su opinión? Yo creo que este es un punto muy importante y hay que debatir de manera muy importante. Porque creo que tiene indudablemente, por un lado, el consumidor el derecho de saber qué es lo que consume, y esto es muy importante. Pero por otro lado, la ley señala, y esto es importante, que se etiquete, por ejemplo, todo el maíz que se compra como alimento, tiene que venir etiquetado si es maíz transgénico, y también se etiquete alimentos que tienen tipo otros granos que puedan utilizarse en los procesos de producción de alimentos.
La problemática de ponerlo en una lata es, primero hay que definir qué es lo que queremos poner allí. ¿Qué es transgénico o tiene organismos transgénicos o participó en su proceso algún componente transgénico? Entonces, en Europa, por ejemplo, cuando hay organismos transgénicos, le ponen en la lata o le ponen en el producto, tiene organismos transgénicos, pero no le ponen en los vinos y en los quesos, por ejemplo, donde ciertamente hay la participación de muchos organismos y productos de organismos transgénicos en los procesamientos del queso y de los vinos y del pan y de otras cosas. Y entonces allí el punto es hasta dónde y cuánto. Entonces en Estados Unidos no hay la obligación por ley de etiquetar esto. En México el asunto de la etiquetación fue muy controvertido. Yo creo que hay que analizarlo de manera importante, porque en algunos aspectos yo creo que esto es válido, pero por otro lado tenemos que definir hasta dónde podemos pedir al productor que ponga una leyenda, y lo que va a significar es, desde el punto de vista técnico, para el gobierno y las gentes que tienen que hacer la evaluación de que esté presente o no el organismo genéticamente modificado en un producto o algún producto de este organismo. Muchas gracias. Perdón por retirarme. No hay de qué, al revés, al contrario. Pues proseguimos en esta ocasión. Vamos a presentar a la doctora Salet Orobov, que va a participar con su ponencia titulada Propiedad del conocimiento científico y tecnológico. Es doctora en Derecho con la tesis Patentes en Biotecnología. Actualmente se encuentra cursando una estancia postdoctoral en la Universidad Federal de Santa Catarina con el proyecto Propiedad Intelectual y Desarrollo. Es profesora de la Facultad Meridional y coordinadora de la licenciatura en Derecho. Posee diversas publicaciones en el área de Derecho, Propiedad Intelectual y Bioética. Tiene la palabra la doctora Oro. Saludos a coordinación de los trabajos, doctora Núria. Es un motivo de muy satisfacción estar aquí para hablar en el Congreso hacia un instrumento regional interamericano sobre la bioética, expectativas y experiencias, agradeciendo la invitación a los organizadores y la acogida. Y saludos también por parte de mi maestre, Dr. Luis Otávio Pimentel, de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Mi temática es la propiedad del conocimiento científico y tecnológico. El conocimiento es una construcción continua de la humanidad. Se presenta desde el proceso de evolución sin que sea posible establecer su inicio. Con todo, es cierto que el conocimiento está imbricado al espacio cultural y a sus actores, resultado de una diversidad de iniciativas creativas y innovadoras que se comungan a lo largo de los tiempos en forma de usos, de creencias, de invenciones, de descubrimientos y aperfeiçoamentos de técnicas y de productos. Por lo todo, resultado de la comunión del conocimiento empírico con el conocimiento científico. Así, una cultura es tan rica cuanto el saber que le es posible integrar. Los saberes comunes resultan de la experiencia común de la vida en sociedad y la utilización provechosa del conocimiento en forma de capital es tan antigua cuanto el capitalismo industrial. La era del conocimiento tiene en las innovaciones científicas y tecnológicas el resorte propulsor del desarrollo.
El conocimiento está directamente asociado al poder como hecho controlador decisivo y su protección y gestión garantirán la capacidad competitiva del país. Vale referir que desde los primordios de la humanidad, el uso de la tecnología se presenta como un diferencial entre los pueblos dominantes y los pueblos dominados. Los pueblos que tenían el conocimiento utilizaban herramientas más avanzadas y prohibían su uso por los otros pueblos. Esta capacidad creadora inherente al ser humano ya era visible en la antigüedad, en las más diversas formas de manifestación, con todo sin la intención clara de su utilidad. A partir de la Edad Media es cuando el desarrollo de la humanidad gana mayor reconocimiento. Este periodo es marcado por el Renacimiento con el surgir de grandes artistas. En esta época, el soberano absoluto verificaba gratuitamente monopolios de explotación o privilegios, como garantía de recompensa al inventor cuando su obra fuera utilizada por los demás. Con el surgir de la prensa en el siglo XVIII y la revolución industrial, destacan el mercado en el área de las creaciones humanas y los creadores pasan a tener mayor protección sobre sus obras en ámbito general. La protección de este conjunto de derechos sobre las obras intelectuales se da el nombre de la propiedad intelectual, que se presenta tradicionalmente en dos grandes grupos: los derechos de autor y la propiedad industrial, sumándose a estos las formas sui generis de los cultivares, la protección de la información no divulgada y la topografía de circuito integrado. Importa a la propiedad intelectual el poder creativo del hombre, las nuevas ideas, invenciones y demás expresiones creativas que son esencialmente el resultado de la actividad privada. Las obras artísticas producen efectos en el mundo de la percepción y de la comunicación y de la expresión, en cuanto que las invenciones generan resultados en el mundo inmaterial. Los derechos resultantes de las creaciones intelectuales tienen carácter inmaterial y son esencialmente internacionales, cosmopolitas. Eso quiere decir que el producto de las creaciones se encuentra donde esté la civilización. Este carácter eminentemente internacional del derecho de propiedad intelectual dio origen a acuerdos y convenciones sobre la materia. En el siglo XIX surgen las convenciones Unión de París y de Berna, las cuales establecieron normas generales de la observancia internacional para protección de la propiedad intelectual. La OMP, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se ocupa de administrar la Convención Unión de París y Berna. No obstante el papel de la OMP, los países industrializados pasan a exigir revisión de los tratados, con el objetivo de dotarlos de mecanismos que impongan deberes y sanciones a los países miembros, así como crear medios para la resolución de sus controversias. Con el propósito de contemplar los tratados existentes sobre la materia, surge el TRIPS, Acuerdo sobre Aspectos del Derecho de Propiedad Intelectual relacionados al comercio. Como parte de los acuerdos y convenciones internacionales, los Estados partes adaptan sus legislaciones a las previsiones internacionales. El TRIPS tiene
por objetivos promover la reducción de las distinciones e impedimentos al comercio internacional, promocionar la efectiva y adecuada protección y asegurar los procedimientos a los derechos de propiedad intelectual, con el objeto de que no se transformen en barreras para el comercio legítimo, establecer nuevas reglas para el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, considerando la diversidad de los sistemas legales nacionales y garantizar el principio del tratamiento nacional, por lo cual cada miembro considera a los nacionales de los demás estados partes tratamiento no menos favorable al otorgado por sus propios nacionales, con relación a la protección de la propiedad intelectual. En Brasil, las formas de conocimiento técnico y científico protegidas por la propiedad intelectual son los derechos de autor y conexos, que contemplan las obras de arte, la propiedad literaria, científica y artística. Son las creaciones del espíritu. Su objeto resulta del trabajo intelectual. Es fruto de un esfuerzo personal realizado por la inteligencia e inspiración de una persona o de un grupo de personas con el apoyo en su patrimonio de conocimientos e experiencias. También las patentes de invenciones y modelos de utilidad, a los diseños y modelos industriales, a las marcas industriales, comerciales y de servicio, así como a las empresas comerciales y denominaciones comerciales, a la protección contra la concurrencia desleal y todos los otros derechos inherentes a la actividad intelectual en los dominios de la industria. También las cultivares contemplan las nuevas variedades de plantas, la información no divulgada y la topografía de circuitos integrados. Un sistema de propiedad intelectual permite la regeneración de nuevas tecnologías, productos, procesos y oportunidades comerciales. Promueve un ambiente legal que aumenta la seguridad y la confianza de las empresas, incentivando las transacciones comerciales y serve de fuente de información sobre el estado de la técnica y estrategia de la industria y del comercio. En Brasil, es grande la legislación sobre el tema. El texto constitucional de 1988 estabelece los principios básicos para la protección que sirven como base para la legislación infraconstitucional. De todo expuesto en los aspectos de la propiedad, do conocimiento técnico y científico, resalta-se la protección de los conocimientos tradicionales. Por la denominación conocimientos tradicionales se entienden las informaciones y las prácticas de comunidades indígenas u otras que viven en estrecha relación con el ambiente, que pueden transformarse en valor asociadas al patrimonio genético. Son presentados por la OMPI como conocimientos resultantes de la práctica diaria, creados a cada día y desarrollados como respuesta de personas y comunidades a los desafíos impuestos por su medio social y físico. La utilización de conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, seringueiros, agricultores, ribeirinhos y otros sobre recursos naturales como punto de partida para la dirección de las investigaciones es práctica común que lleva al estudio del potencial farmacológico de determinada planta. La protección del conocimiento, la biopiratería, resulta en el registro de los productos obtenidos a partir de las informaciones de las comunidades locales, como propiedad privada, por los cazadores de genes,
que se parten en expediciones por los países en busca de recursos genéticos valiosos, como las semillas de plantas comestibles o medicinales. Las comunidades locales proveen el material y, además, informaciones sobre las mismas y de sus cualidades alimenticias o curativas. Los materiales son encaminados a laboratorios especializados en los países desarrollados, donde son aislados e identificados los genes para posterior solicitación de las patentes. En este contexto, se acentúa en las últimas décadas la preocupación con la diversidad biológica, en razón de la creciente destrucción del ambiente natural y de la privatización del conocimiento. Resultado de este debate fue la Conferencia sobre Biodiversidad Biológica, ECO 92, que ya en su artículo primero destaca como objetivo la conservación de la diversidad biológica, la utilización durable de sus elementos y la justa y equitativa división de los recursos genéticos, y una transferencia apropiada de las técnicas pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre estos recursos y técnicas, y gracias a un financiamiento adecuado. Se nota, a partir de la Convención, la importancia de mantener y de conservar los conocimientos y las prácticas tradicionales de las comunidades locales, concomitante a la utilización sostenible de los recursos genéticos, pues la diversidad fue siempre un recurso local comunitario que combina derechos y responsabilidades entre los usuarios. Ocurre que, en muchas situaciones, la protección por el derecho de propiedad intelectual privilegia somente los derechos de los descubridores, mesmo que estas revelações se amparem en los conocimientos tradicionales, impresos por los pueblos que en pasar de los tiempos. Entonces, frente a esta configuración, es necesario repensar el tratamiento legal empleado, visando establecer el equilibrio de los beneficios oriundos de la exploración de los privilegios y los productos resultantes del reconocimiento de las descubiertas. Seguramente que estas culturas merecen compartir los resultados obtenidos en la comercialización de los productos al mismo tiempo en que se haría obligatorio el consentimiento previo de las comunidades para que el acceso a los recursos situados en sus tierras. El actual sistema de patentes reconoce y protege apenas los conocimientos producidos individualmente, o que no corresponde al caso de las comunidades en que el conocimiento es producido colectivamente. Así, parece indiscutible reconocer los derechos de propiedad intelectual y, por otro lado, compensar los esfuerzos emprendidos a años por los miembros de las comunidades, pues las informaciones tradicionales asociadas contribuyen para el incremento de nuevos descubrimientos. Este hecho llega a la necesidad de creación de un régimen legal diferenciado que pase a reconocer los conocimientos tradicionales asociados a las investigaciones y que atenten para la división de los beneficios provenientes de la industrialización y comercialización, además de obtener el consentimiento previo de las comunidades locales para el acceso de los productos encontrados en sus dominios. Esta imbricación entre conocimiento tradicional y científico, utilizando materiales de la biodiversidad, eleva el papel de derecho como regulador y garantizador de la convivencia social,
teniendo-se en cuenta los intereses individuales y colectivos de los diferentes actores, resguardando los valores inherentes a la dignidad de la persona humana, de la libertad, a la justicia y a la paz. En este contexto, parece prudente encaminhar la creación de nuevas categorías reivindicatorias y gestoras de los derechos, como las que amplían la idea de que las comunidades locales pueden potencializar y articular tecnologías, considerando la propiedad colectiva de sus conocimientos y compartiendo los resultados. Esta medida se configura como alternativa a la hegemonía de los grandes grupos comerciales, por un lado, y por otro puede representar la sobrevivencia y la manutención del patrimonio natural y cultural de las comunidades locales. Há que se registrar, contudo, la importancia que la propiedad intelectual viene adquiriendo en el contexto del desarrollo tecnológico, en la medida del valor que agrega el conocimiento tradicional. Pero es necesario admitir que el progreso científico no puede garantizar el progreso ético ni los derechos humanos. Entonces, discutir la creación de un instrumento interamericano de la bioética es fundamental para que se pueda supervisionar o servir de control para los avances de la tecnología, con la finalidad de que el conocimiento obtenido sea utilizado de modo ético. Este marco regulatorio trazará parámetros éticos y jurídicos para el desarrollo de esta nueva tecnología, equiparando el agir y las nuevas dimensiones de responsabilidad cabibles. Las decisiones compartidas por el diálogo podrán medir las consecuencias y las intervenciones cada vez más profundas en el patrimonio genético. Al contrario de impor la continuidad o no de las pesquisas, es conveniente antes ser claro de cómo están siendo conducidas y cuáles son los objetivos de las pesquisas en desarrollo. Las inquietudes provenientes de los riesgos de estos avances dicen respecto a la necesidad de proteger la dignidad de la persona humana, precisar el inicio de la vida, mismo antes de nacer hasta la muerte. Torna-se fundamental para identificar el momento en que pasará a ser tutelada y lo que caberá al derecho tutelar. Así, todo el instrumento pretendido terá que llevar en consideración que es preciso transformar el papel del hombre de conquistador de la tierra en ciudadano de esta, lo que implica respeto a sus iguales y a la comunidad como tal. Por fin, es imposible pensar en maneras sencillas en un campo que requiere respuestas complejas, porque están en juego intereses y valores diversos, diversidad y muchas veces conflitantes. Como afirmó Bruno James, el progreso técnico ha traído perspectivas grandiosas, sin nos liberar de los desafíos que las acompañan. Somos llamados a progredir y a desarrollar soluciones. Este es el desafío en el presente y en el futuro para Latinoamérica. Muchas gracias. Perdón pelo português. Muchas gracias a la doctora Oro por su presentación magnífica. Damos ahora la palabra a Paulo Jonei Ávila Fagundes. Es profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina, profesor titular de la Universidad del Sur de Santa Catarina
y Procurador del Estado de Santa Catarina. Tiene maestría y teoría y filosofía del derecho, doctorado en Derecho y especialización en Educación. Miembro del Comité de Ética en Investigación con Seres Humanos de la Universidad Federal de Santa Catarina. Formación en psicoanálisis. Es director del Instituto Brasileño de la Abogacía Pública, miembro del Instituto Esquesis de Semiología y Derecho, poeta con obras publicadas, autor de varias obras jurídicas, entre las que destacamos Derecho y Holismo, Derecho e Hipercomplejidad, Derecho y Taoísmo y el Nuevo Derecho, la bioseguridad y nuevas tecnologías en la sociedad del riesgo como coautor. Va a participar en esta tarde con su ponencia titulada Latinoamérica y la bioseguridad. Tiene la palabra. Saludo a la profesora Ingrid Brena, sus asistentes Carla y Lilian. Agradezco la amable invitación para este evento. Yo voy a hablar sobre la bioseguridad en América Latina. Y hay un poema de Jalaluddin Rumi que expresa lo que es la bioética. Es así: ¿qué puedo hacer los musulmanes? Pues no me reconozco a mí mismo. No soy cristiano, ni judío, ni mago, ni musulmán. No soy del este, ni del oeste, ni de la tierra, ni del mar. No soy de la mina de la naturaleza, ni de los cielos giratorios. No soy de la tierra, ni del agua, ni del aire, ni del fuego. No soy del imperio, ni del polvo, ni de la existencia, ni de la entidad. No soy de India, ni de China, ni de Bulgaria, ni de Grecia. No soy del reino de Irak, ni del país de Jorasán. No soy de este mundo, ni del próximo, del paraíso, ni del infierno. No soy de Adán, ni de Eva, ni de Edén, ni de Giswan. Mi lugar es sin lugar. Mi señal es sin señal. No tengo cuerpo ni alma, pues pertenezco al alma de la mano. He desechado la dualidad. He visto que los dos mundos son uno. Uno busco, uno conozco, uno veo, uno llamo. Estoy embriagado con la copa del amor. Los dos mundos han desaparecido de mi vida. No tengo otra cosa que hacer más que el jolgorio y la jarana. La bioseguridad es la preservación de la diversidad de la vida. En bioseguridad, Tejera y Vale dicen que la bioseguridad es un conjunto de acciones dirigidas hacia la prevención, maximización o eliminación de los riesgos inherentes a las actividades de pesquisa, producción, enseñanza, desenvolvimiento tecnológico y prestación de servicios. Estos riesgos pueden comprometer la salud humana, de los animales, de las plantas y del medio ambiente. Como dice el poema sufi, no hay culturas, ni hombres, ni religiones, ni pueblos que no participen de la misma vida. El hombre, desde la era de los dinosaurios, hace 65 billones de años, fue el responsable por la destrucción de 844 especies de animales y plantas, según reciente documento elaborado por la Organización de las Naciones Unidas. La civilización no puede ignorar que la naturaleza es fundamental para la vivencia de todos los seres, animales o no. La bioseguridad es una cuestión que debe ser debatida por todos los humanos. No tenemos miedo solamente de la carrera armamentista, de las potencias nucleares del mundo, o de la posibilidad de una gran guerra. La amenaza mayor parte del hombre y de su interferencia en los procesos naturales. Hay la unidad de la vida, y todos nosotros somos responsables por ella. Todo lo que ocurre a la Tierra nos interesa. El futuro del planeta depende de nosotros.
La vida es una, el universo es uno, la Tierra es una. Los problemas son de todos. La ciencia invierte pesadamente en el progreso tecnológico. Hay en América Latina leyes que tratan de la bioseguridad. Pero la bioseguridad no se preocupa solamente con los organismos genéticamente modificados. Las personas también son víctimas del uso masivo de los agrotóxicos y de los alimentos producidos por la industria. Los alimentos son refinados, quimificados, adicionadas hormonas, y existe un abuso en el empleo de sustancias conservadoras y modificadoras. Hay un bajo consumo de fibras alimentarias. La bioseguridad, pues, no se refiere solamente a los transgénicos. Hay una fuerte intención de Monsanto en todo el mundo, y también el interés económico. La vida está segura, y no se trata solamente, pues, de la vida del ser humano. ¿Cuál es el efecto de su uso en la naturaleza? La bioseguridad solamente es posible con el incremento de la producción de alimentos orgánicos. El medio ambiente agradece. La bioseguridad desea la protección de la vida, no solamente de los seres humanos, sino también de los animales, que deben ser tratados con respeto. La vivisección es condenable. La ciencia no necesita sacrificar a los animales. Los resultados de las pesquisas hechas en animales, además, no son confiables. La utilización de animales en experimentos científicos no es aceptable en el siglo XXI. La visión antropocéntrica no se coaduna con la evolución de la mentalidad ecológica que se produce en el mundo todo. La ecología no es apenas la preocupación con los seres inferiores. El ser humano necesita de la bacteria para vivir. Desde el punto de vista genético, somos hermanos de los monos y primos de los insectos. La vida es preciosa, y no solamente la vida de los seres humanos. Hay sobre la Tierra especies mucho más antiguas que el hombre. Con el surgimiento de la visión antropocéntrica, el ser humano no tiene la percepción de la red que une a todos los seres vivos. La amenaza que los científicos denuncian es real. La emisión de gases a la atmósfera llega a niveles insoportables. La bioseguridad también trata de la manipulación de los hemoderivados, de la prevención del SIDA y de otros males que afectan el cuerpo y el psiquismo del ser humano. La bioseguridad trae cuestiones que son fundamentales para el nuevo siglo. El hombre camina a pasos largos hacia el precipicio. La naturaleza agoniza. La bioseguridad no está garantizada por la tecnología. La búsqueda de la perfección es algo patológico. Y hay una dictadura de la ciencia. Chatelet dice que el Estado cientista es un Estado dictatorial. Tenemos que estar atentos. La vida es imprevisible y el hombre tiene que respetarla. La seguridad de la vida está en la mano del hombre, y es el ser humano que es responsable por ella. El derecho trae al debate las cuestiones éticas. Un nuevo derecho contribuye para la reflexión ética. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Y el aborto debe o no ser punido? ¿La eutanasia es posible? Los trasplantes de órganos traen a la discusión a la muerte. No hay un consenso en la comunidad científica con relación a la muerte cerebral. ¿Los procedimientos médicos son seguros? ¿Los médicos deben ser responsabilizados por sus conductas? Cuando el médico hace un trasplante o cuando opera un transexual debe ser responsabilizado? La pluralidad cultural debe ser respetada. Es importante tener la percepción del cambio de los valores. Necesitamos de un diálogo intercultural. Todas las culturas deberán ser respetadas. La bioseguridad es garantizada por la biodiversidad. La vida solamente puede ser comprendida con una visión sistémica. Los riesgos al hombre y al medio ambiente deben ser prevenidos. Y la prevención solamente es posible por la educación, pues la educación verdadera es siempre la educación ecológica y desea comprender y mantener la vida. Hay métodos medievales en la ciencia.
La bioseguridad tiene a ver con nuestras actitudes, con nuestro cotidiano. La revolución es personal. La producción industrial está de acuerdo con los pedidos del mercado. La pecuaria, dice Singer, es responsable por la devastación ambiental. En Brasil, por la devastación del cerrado, de la caatinga y de la floresta amazónica. Y expandir la producción agrícola es el camino adecuado para que todos tengan alimentos seguros. Pero en Brasil, los alimentos son producidos para la exportación. Hay una cuestión seria de la economía en los países del tercer mundo. Los cereales integrales contienen todos los nutrientes necesarios para la conservación saludable del ser humano. Dice Singer que la dieta vegetariana es la mejor para el hombre y la naturaleza y contribuye para la bioseguridad. Pues la agricultura ecológica trae ventajas y conserva la salud del ser humano. La utilización de agroquímicos causa mayores males al hombre y al medio ambiente. El cáncer triplicó después de la Revolución Verde. La bioseguridad es la seguridad del hombre y también de los animales, sobre todo de la naturaleza. La bioseguridad se hace con actitudes diarias. Los medicamentos producen males cada vez más complejos. El uso del agrotóxico y hay medidas urgentes que son necesarias en América Latina. El derecho de algún modo, traer para el centro del debate las nuevas tecnologías y las reflexiones sobre la relación del hombre con el medio ambiente. El riesgo une los pueblos, somos todos hermanos. El planeta Tierra no tiene más esperanza. La esperanza es del pueblo que tiene sensibilidad y que conoce los problemas ambientales. La bioseguridad es necesaria porque la guerra del tercer milenio puede ser biológica. Las pesquisas científicas, infelizmente, en el primer momento desean atender los intereses bélicos y los intereses económicos. Además, los virus y bacterias no pueden ser vistos como enemigos del hombre. Las bacterias existen a billones de años y son imprescindibles para la conservación y reproducción de los sistemas vivos. Además, sin ellas, es imposible la absorción por la naturaleza de los diferentes elementos. El debate bioético es necesario. Y la bioética tiene un enfoque interdisciplinario. Dialoga permanentemente con la filosofía, con la política y con la ecología. La ciencia y la técnica, que surgieron con el objetivo de dar seguridad al hombre, generan en la sociedad moderna inseguridad. El problema central de la denominada tecnociencia es que se tornó extremadamente poderosa. Potter destaca la necesidad de establecer una relación entre la biología y las ciencias humanas. Para Morin, todas las ciencias deben ser humanas y que no hay justificativa para la separación entre las ciencias humanas y biológicas. La deshumanización de la ciencia es el principal problema que nos lleva al debate bioético. Los principios bioéticos son fundamentales para la comprensión del nuevo derecho. Los principios más importantes son el principio de la autonomía, de la beneficencia, de la no maleficencia, de la justicia y de la precaución. Y ahora se habla del principio de la transparencia. Los principios en la bioética son más importantes que las normas. Una convención para la América Latina tiene que priorizar líneas maestras y no reglas específicas. La experiencia de los varios países es muy importante. La bioseguridad, pues, tiene a ver con la salud pública y con la libertad responsable de tener salud individual. Hay muchos males que no son llevados en serio porque las industrias de los medicamentos no quieren saber de ellos porque son inviables del punto de vista económico. Fueron los males olvidados por las industrias de los remedios. El progreso científico tiene que aumentar la responsabilidad de los profesionales de la salud. Hay avance y muchos riesgos. Los medicamentos traen siempre importantes efectos colaterales. Las personas trasplantadas
mueren por infección generalizada o por cáncer generalizado. Las personas también tienen derecho a la información. ¿Hay calidad de vida y muerte con los recientes progresos científicos? ¿Son seguras las nuevas intervenciones? ¿Los alimentos son seguros para el consumo humano? Las drogas son fundamentales en la medicina considerada oficial en el occidente, pero también muchas drogas son ilegales. Tanto las legales como las ilegales causan un impacto negativo en la salud humana. ¿El control estatal es eficaz? Ciertamente necesitamos de nuevas reglas. La cuestión de los derechos humanos debe ser repensada y mejorada. No se trata apenas de reconocer derechos, como también de resaltar la responsabilidad del hombre por su salud y por la salud del planeta. La bioética está en construcción. La bioética no es solamente una disciplina, sino un conjunto de cuestiones que deben ser levantadas siempre que se piensa al respecto del avance científico. El debate bioético debe ser permanente. La sociedad de la posmodernidad es la sociedad del riesgo y del peligro. No se quiere impedir el progreso científico. La tecnología es una realidad. Pero tenemos que reflexionar a su respecto. El hombre tiene que traer el debate ético. La ética es imprescindible en toda la actividad humana. El debate bioético es el debate que ocurre en la mesa del bar, en la calle, en la escuela del barrio. El debate bioético no es solamente para los intelectuales. El mundo del futuro es el mundo de la incertidumbre. Es la tecnología, al mismo tiempo que trae promesas de una vida mejor, causa la incertidumbre del futuro. La bioética no quiere una solución o una solución inmediata para el conflicto humano. La ética es posible a partir de la reflexión permanente. Cada pueblo tiene reglas morales, su religión y su cultura. El diálogo intercultural es la mejor solución. Cada nación americana quiere establecer sus reglas, nada más justo. Pero la experiencia de cada nación puede contribuir para el debate permanente entre los países de América Latina. Cualquier intento de imponer un código ético con reglas inflexibles va a fracasar. Incierto es el futuro del Estado-Nación. La Comunidad Económica Europea quiere una solución no solamente para la economía. La Convención de Oviedo fue, sin duda, un paso importante para que los países europeos tengan sistemas normativos capaces de enfrentar el dilema bioético. No es la palabra final. No hay solución definitiva. Sin duda, hay muchos caminos y muchas salidas. Y solamente el diálogo permanente puede construir salidas para el laberinto de la tecnología en el nuevo milenio. Casado en materiales de bioética y derecho, afirma que la bioética presenta una pluralidad de opciones morales y va al encuentro del modelo cartesiano. Originariamente, las cuestiones relativas a los derechos humanos surgen como propuestas capaces de modificar la relación de los hombres de ciencia con su objeto de estudio, que es la vida. La vida no es una cosa. El hombre no es una máquina. El animal no es una metáfora. La naturaleza no es algo distinto del ser humano. El hombre es la naturaleza. Hay en la Convención de Oviedo un primado del hombre. Debe existir en la Convención Latinoamericana el primado de la vida. El hombre no vive sin la naturaleza y sin los demás seres considerados inferiores. La vida es una gran red. Todos los seres están interrelacionados, unos dentro de los otros. El debate público trae la democracia para la ciencia médica, absolutamente autoritaria en el siglo XX y en el principio del siglo XXI. Lo que el ser humano sabe sobre la vida es para mejorar la calidad de vida de los pueblos. Los males resultantes de las políticas sociales no pueden ser solamente fuentes de lucro de las multinacionales de los medicamentos. Los países ricos concentran poder y riqueza. Los latinoamericanos son víctimas preferenciales de los países del primer mundo.
Dependemos económica y tecnológicamente de los países ricos del Occidente. La bioética no quiere imponer soluciones. No hay seguridad de la vida sin políticas gubernamentales adecuadas. Por eso, tenemos que pensar en la sustentabilidad de las medidas políticas y atentar para la lesión de Oviedo. Prestemos atención a la Convención para la protección de los derechos humanos y de la dignidad del ser humano entre las aplicaciones de la biología y la medicina, y trae una importante contribución para que se pueda elaborar un documento para América Latina. Una convención debe ser amplia, concisa y contener principios. Una convención es un compromiso firmado por los países deseosos de un pacto latinoamericano por la vida. Hay indiscutibles avances en el campo de la medicina y de la biología. La sociedad del riesgo es la misma sociedad de la técnica. Los países firmantes de una convención latinoamericana son responsables por la elaboración de leyes internas que implementarán los principios establecidos por la Carta. La clonación constituye un riesgo absoluto para los seres humanos. Prohibirla en una convención es lo mínimo que se puede hacer. Todavía, una convención latinoamericana no puede ser obstáculo para el desarrollo científico. La ciencia vino para quedarse. La convención es un marco para proteger la dignidad contra los abusos de la ciencia. El principio de la autonomía es el motor de toda la transformación de la tecnología. Los menores incapaces también deberán ser protegidos. Además, no se puede dejar de lado la protección del patrimonio genético de toda manipulación perjudicial al ser humano y a su descendencia. Hoy tenemos la imposición de la genética. Además, la elección del sexo del bebé también es una medida discriminadora. En una investigación científica, los beneficios deben ser mayores que los maleficios. No puede existir la creación de embriones para fines de investigación. El organismo humano no puede ser fuente de lucros. Los órganos no pueden ser comercializados. Los tratamientos genéticos solamente son admitidos con el consentimiento de la persona. Además, no puede la genética permitir la discriminación del ser humano que está predispuesto a determinadas enfermedades. La persona no puede ser discriminada por causa de su patrimonio genético. Toda la información requerida por el paciente deberá ser fornecida, a no ser que la persona no desee obtener informaciones al respecto de una molestia grave y de sus implicaciones. Existe siempre la necesidad de se firmar el término de consentimiento libre y esclarecido en las pesquisas científicas con un lenguaje accesible. ¿Qué hacer? ¿Es posible la regulación? ¿Podemos adoptar una convención como la de Oviedo? ¿Los países latinoamericanos tienen los mismos problemas de Europa? La respuesta a la primera pregunta parece obvia. Sí, es posible la regulación. Pero tenemos como los europeos que establecer reglas generales. Sí, podemos crear normas para los procedimientos de las investigaciones de la ciencia. Todavía tenemos que cuidar para que la religión o la moral conservadora no impidan el trabajo de los científicos. En todos los países latinoamericanos existe la preocupación con el avance científico, pero la aproximación de las diferentes propuestas para enfrentamiento del dilema bioético como este coloquio es importante. La salud tiene que ser cuidada por los gobiernos y por los hombres de ciencia. No hay verdades absolutas, no hay respuestas definitivas, no hay una solución única, no hay una única salida, no hay una única respuesta y muchas preguntas. Tenemos más preguntas que respuestas. El derecho sobresaliente es el derecho a la información. Existe en Brasil una ley que trata de la bioseguridad. Se trata de una ley de una gran amplitud. No hace restricciones exclusivamente a los transgénicos. Las leyes son importantes, pero la necesidad de se implantar una cultura de la bioseguridad. La bioseguridad siempre es la seguridad de la vida, quiere decir, de toda la vida. ¿Qué es un procedimiento ético? De la discusión sobreviene la moralidad que casi siempre trae reflexiones complejas. La ley de bioseguridad establece normas de seguridad y mecanismos de fiscalización sobre la construcción, el cultivo, la producción, la manipulación del transporte, la transferencia, la importación, la exportación, el almacenamiento, la pesquisa, la comercialización, el consumo, la liberación en el medio ambiente
y desecho de los organismos genéticamente modificados. Tiene por directrices el estímulo al avance científico en la área de la bioseguridad y la biotecnología, la protección de la vida y de la salud humana, animal y vegetal, y la observancia del principio de la precaución para la protección del medio ambiente. La legislación brasileña contribuye para que exista una comprensión integrada de la cuestión de la bioseguridad. En todos los países de América Latina se habla de bioseguridad, pero tenemos que definirla. Y esto es una tarea importante de todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Paulo René Ávila, por su también excelente exposición. Pues en este momento abrimos una sesión de ruegos y preguntas. Le vamos a dar la palabra en primer lugar a la doctora Olo para que pueda comentar lo que se le desea. Sí. ¿Cuáles son las desvantagens desde el punto de vista latinoamericano del sistema actual de patentes? Bien. Algunos aspectos. O atual sistema de patentes garantiza privilégio público e contempla direitos privados, geralmente de grandes empresas transnacionais com interesses econômicos elevados. La Latinoamérica es rica en la biodiversidad y mucho se patenteó más allá de los países latinos. La apropiación no ha considerado la división de resultados con su origen. También la flexibilización de los requisitos para la patente. Los requisitos para las patentes se adaptan perfectamente a las descobertas en áreas da biotecnología. Entonces, los requisitos son reducidos y considera-se invención todo que há en la naturaleza. Pero se torna necesario al paso de garantir la recompensa a los pesquisadores, pensar en la función social de la propiedad intelectual, de las patentes, pues los avances de la tecnología se ha posible si hay justicia en la distribución de los beneficios resultados de la ciencia a todos, a toda a sociedad. Gracias. Pregunta si en Brasil se aplica el principio de la precaución en la bioseguridad. Tenemos una legislación buena, pero los intereses políticos y los intereses económicos, infelizmente, prevalecen en relación a la legislación. Hay Notable de Qin, que es una obra escrita en China hace 5.000 años, una cuestión que se correlaciona a la legislación. No bastan las leyes, tenemos que respetarlas. Las leyes no solucionan los problemas, pero la legislación brasileña es importante para que el debate bioético venga a ocurrir y el envolvimiento de toda la comunidad. Entonces, el problema de Brasil es el mismo problema de los países del tercer mundo. La verdad,
las tecnologías o la biotecnología y la producción de los alimentos transgénicos, que son cuestiones que el principio de precaución es eso, no hay resultados en las pesquisas científicas solamente ahora, después de la Revolución Verde, que tenemos las verdaderas consecuencias de la utilización de los agrotóxicos. También no es posible ahora saber si efectivamente los alimentos transgénicos causarán problemas al medio ambiente. Pero en Brasil es posible que la legislación contribuya para que esa discusión venga a ocurrir. Muy bien, damos por cerrada la mesa de esta tarde, pero permítame darle un aviso para la sesión de mañana. Les apunto que después de la relatoría, que ustedes verán en su programa, es de 12:10 a 12:30, después de esta relatoría tendrá lugar una ponencia que no se pudo dar en su momento, del doctor Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, titulada Análisis sobre la conveniencia de un instrumento regional sobre la bioética para Latinoamérica. Que ustedes lo tengan en consideración este aviso. Pues nada, muchísimas gracias por su asistencia y su aportación. Vamos trocar figurinhas? Vamos, eu estou disposta.